Con su venia, señor presidente. Adelante. Los ciudadanos constantemente se quejan que los políticos solo lo buscan para dos cosas: para cobrarles los impuestos o para pedir el voto. Hoy puedo decir con orgullo que estamos regresando a la ciudadanía, a donde debe encontrarse la democracia, que es el centro. Mediante este dictamen que ponemos a su consideración, estamos ampliando los derechos políticos de los mexicanos y no estamos hablando de reelección como lo quiere hacer creer el PRI y el PAN. Voy a tomarme unas notas de definiciones del propio diccionario. Reelección quiere decir elegir a un oficial o funcionario de gobierno a un nuevo término. Aquí no está sucediendo eso. Revocación quiere decir procedimiento electoral mediante el cual los ciudadanos o electores pueden votar para cesar a un funcionario electo de su cargo público. Les recuerdo, señores diputados, que si esto lo hubiéramos tenido antes, el propio presidente Enrique Peña Nieto no hubiera llevado al país al despeñadero. Continúo. La democracia sana requiere del involucramiento constante de la ciudadanía para vigilar, para exigir, para participar y para ser tomada en cuenta. La introducción de los instrumentos de democracia participativa fue una exigencia de la sociedad civil que tuvo como expresión la reforma constitucional al artículo 35 en 2013. La demanda de la sociedad era legítima. En un contexto de rechazo generalizado de los partidos políticos, la ciudadanía demandaba instrumentos de acción directa para influir en la toma de decisiones. La reforma constitucional anterior no fue ninguna concesión. Diversas organizaciones aglutinadas en el colectivo Reforma Política Ya presionaron al Congreso para hacer la democracia directa toda una realidad. Los jóvenes que lucharon por esos cambios durante poco más de 2 años acamparon en varias veces afuera del Senado y se reunieron con legisladores y legisladoras de todos los partidos para poder hacer que esto se incluyera. Lo que se aprobó en 2013 fue una simulación, mientras que el PRI y el PAN presumían ampliar los derechos políticos de los mexicanos, en realidad cambiaban la Constitución para hacer que todo se mantuviera exactamente igual. El día de hoy, el Grupo Parlamentario de Morena escucha el clamor de la sociedad y decide poner fin a esta simulación y no solo hacer efectivos los derechos de democracia directa que nuestra Constitución tiene. El día de hoy presentamos una reforma constitucional que modifica… Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputado? No le escucho, permítame. Sonido al diputado Falomir. Hable fuerte para que le escuche. Si me permite una pregunta a la oradora. Cuando termine, con mucho gusto. Permítame, diputada. Gracias, orador. Permítame, diputada. Perdone usted, presidente. El procedimiento para ir ordenando el debate es: el diputado pregunta por mi conducto a usted, si la acepta una pregunta. Le pido, señor presidente, que si quiere él esperar al momento que yo termine, con mucho gusto. Gracias, diputada. No. Continúe, por favor. Respuesta. En Nuevo León, el tema de la revocación de mandato se ha votado como petición de la sociedad de hace más de 12 años y no fue hasta 12 años después que tanto los partidos políticos que hoy se oponen decidieron votarlo a favor y llevarlo a cabo a una realidad. Y en el término intermedio, la propuesta que hoy traemos a su consideración abre la consulta a la ciudadanía al disminuir el umbral requerido de 2% de la lista nominal al 1%. De esta manera, los ciudadanos auténticamente organizados podrán promover una consulta sin acudir a las estructuras clientelistas o partidistas. También se disminuye el porcentaje para que la consulta sea vinculante del 40% al 32% de participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Una de las principales razones
que anularon jurídicamente la consulta fue la interpretación amplia que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la prohibición de realizar consultas sobre temas que afectan el presupuesto del Estado. Bajo esta interpretación, prácticamente cualquier tema de consulta sería inconstitucional. El dictamen que presentamos abre ese candado al establecer de manera específica que no se podrá consultar sobre montos de financiamiento público y sobre el presupuesto de egresos a la Federación. La revocación de mandato se añade como un derecho político de todas y todos los mexicanos, no solo para votar en este ejercicio, sino también para exigirlo mediante firmas. El derecho de llamar a cuentas al Ejecutivo Federal ha sido una lucha histórica de la ciudadanía organizada y de la sociedad cansada de los abusos. El día de hoy podremos hacerla realidad si nosotros votamos a favor de esta reforma. Compañeros y compañeras legisladores, el mandato que nos otorgaron los electores el 1 de julio fue claro: dejar a un lado la democracia de pocos y construir la democracia de todos. Bienvenida a la democracia participativa, diputada. Y vivan los legados que nos ha dejado Madero. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Diputada, insiste el diputado Palomir en hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Claro que sí. Adelante, diputado, formule su pregunta. Gracias, diputada Cloutier. Yo le haré dos preguntas en una misma. La primera, si conoce usted la diferencia entre revocación de mandato y ratificación de mandato. Le acabo de leer ahorita a usted la revocación de mandato y le acabo de leer la definición propiamente. Diputada, si es de esa manera, si sí la conoce, ¿cómo piensa usted que en México se va a lograr la revocación de mandato por una petición ciudadana cuando están ustedes pidiendo y exigiendo que sea el 3% del listado nominal, 2.7 millones de mexicanos, cosa que jamás se ha logrado en la historia de México, juntar esa cantidad de firmas? Primero, entonces, como no van a ser los Concluya ciudadanos… su pregunta, ¿Me está diputado. haciendo una pregunta, México, compañero, o me está haciendo toda una A ver, exposición para que pida usted la palabra y se suba? Permítame, diputada, permítame, diputado. Sí, señor presidente. En este pleno, permítame, vicepresidenta, estoy presidiendo. En este pleno, por reglamento y procedimiento, no se admiten diálogos. Para eso la presidencia ordena el debate. Le he pedido que formule su pregunta y concluya y espere la respuesta. Al término, termina su intervención y le daré la palabra, preguntaré el objeto a la diputada Alemán. Sí, estoy explicando el contexto No, para concluya, la pregunta. Va. haga su pregunta. Si es 2.7 millones de mexicanos, cosa que jamás se han logrado en la historia, diputada Cloutier, entonces lo que se va a convertir esto es en ratificación de mandato por petición de Andrés Manuel López Obrador. O si no es así, ya estoy equivocado, explíqueme cómo se le va a hacer para que los ciudadanos logren el 3% del listado nominal, aproximadamente 2.7 millones diputado. de personas para solicitar la revocación. Es una farsa lo que usted está diciendo, Concluya diputada. su pregunta, diputado. Ya. Perdóneme, diputado, no entendí que usted ya haya hecho una pregunta. Usted hizo una exposición y le pido que para la otra pida la palabra para eso. No me hizo usted una pregunta. Listo. Gracias, señor Diputada presidente. Alemán, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Alemán. Ahora, por favor. Diputada Cloutier, la diputada pregunta por si le acepta una pregunta. La diputada ha tenido 15 minutos para expresarse. Yo creo que ya expresó lo que debía. Gracias, Gracias, señor diputada. presidente.